Muy buenos días, estimados estudiantes. En la anterior clase nosotros aprendimos un método analítico para resolver problemas relacionados a la ley cero de la termodinámica, pero en los cuales nosotros teníamos dos estados diferentes. Teníamos agua en estado líquido y lo íbamos a combinar con hielo. En esta clase vamos a aprender en cambio un método directo, ¿sí? Un método directo que aunque es un poquito mecánico, también es analítico, porque hay que analizar hasta ver hasta qué puntos o qué términos de las fórmulas se deben seguir aplicando o no, dependiendo del problema que tengamos, ¿sí? Sin embargo, como en todas las clases, siempre comenzamos con una pregunta de desequilibrio cognitivo para reforzar lo que hemos aprendido antes e incluso irlo incorporando con lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, tenemos aquí la gráfica temperatura versus calor. Sabemos que calor es energía en transición, ¿sí? Ahora miren, ¿qué podemos describir de esta gráfica? Por un lado, todas estas líneas de color verde representa el hielo. Tenemos hielo a menos 2 grados centígrados. Al ir ganando calorías eleva su temperatura a 0 grados centígrados. Recordemos que en toda esta trayectoria horizontal el hielo se descongela a 0 grados centígrados. Y una vez que ya está todo agua a 0 grados centígrados, ahora eleva la temperatura, el hielo descongelado, que ahora sería agua, hasta este punto, hasta esta temperatura. Entonces, al ganar calorías, aumenta la temperatura, cambia el estado y aumenta la temperatura. Ahora, ¿qué sucede con esta gráfica de color rojo? Aquí representa agua que inicialmente está a esta temperatura de 15 grados centígrados. Y miren, como está disminuyendo la temperatura, ¿qué debería pasar con las calorías? Deberían ser negativas, porque está perdiendo calorías. O sea, en otras palabras, esta línea debería estar inclinada para acá, hacia la izquierda. Pero es mucho más práctico en la gráfica ponerle esas calorías positivas. Si ustedes recuerdan, nosotros utilizábamos la fórmula que calor ganado es igual a menos calor perdido. Calor perdido es negativo, pero como le ponemos el menos queda positivo. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta que la misma cantidad de calorías que pierde el agua es la que está ganando el hielo. Entonces, al momento de yo hacer esas calorías positivas, voy a llegar a un punto en el cual se van a encontrar ambas gráficas. Y este punto es la temperatura de equilibrio. Entonces, mucho cuidado con la parte conceptual. Al disminuir la temperatura, no significa que está ganando calorías. Está perdiendo calorías, ¿sí? Sin embargo, le hemos puesto positivas para que la cantidad de calorías que pierde sea igual a la cantidad de calorías que gana el hielo. Incluso aquí ya se convierte en agua y llega hasta esta temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a empezar a resolver problemas, ¿sí? ¿Qué nos dice el método directo? Sobre todo en este ejercicio. Al mezclar nosotros hielo con agua, sabemos que el hielo está a menor temperatura, por eso gana calorías. El agua que está a mayor temperatura entrega calor y pierde calorías. Ahora, cuando el hielo gana calorías, primero va a tener que elevar su temperatura hasta 0 grados centígrados. Después va a tener que descongelarse en su totalidad. Y una vez que se descongela en su totalidad, la masa que se convirtió en agua va a tener que elevar su temperatura hasta una temperatura de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa con el agua? Va a perder calorías hasta llegar a una temperatura de equilibrio. Mucho cuidado. Esta fórmula vamos a aplicar siempre y cuando suceda todo esto. O sea, siempre y cuando toda la masa de hielo se descongele y al final me sobren calorías para que se caliente todo el sistema a una temperatura mayor a 0 grados. Si es que al momento de combinar no se va a descongelar todo el hielo, vamos a tener que quitar algunos términos de esta fórmula y comprenderle un poco diferente. Entonces vamos a hacer dos problemas en los cuales sí vamos a aplicar y en los cuales vamos a tener que modificar un poco esta fórmula. Y son justamente con los problemas que quedaron pendientes de deber. Dice, una masa de hielo de 70 gramos a menos 15 grados centígrados se mezcla con 240 gramos de agua a 85 grados centígrados. Determinar la temperatura de equilibrio. Muy bien.
¿Cuántas calorías necesita el hielo para elevar su temperatura a 0 grados centígrados? Masa de hielo 70. Calor específico de hielo 0,5. Variación de temperatura. Temperatura final es 0. Recordamos que eleva hasta su punto de fusión. De ahí no puede elevar su temperatura hasta que no se convierte en agua. Menos la temperatura inicial, que es menos 15. Sabemos que menos por menos nos va a quedar positivo. Más las calorías que necesita el hielo para derretirse en su totalidad. 70, que es la masa, calor latente de fusión 80. Más. Ahora es la masa de hielo que se convirtió en agua. Sigue siendo 70, pero el calor específico del agua colocamos, que es 1. Y la variación de temperatura es igual a la temperatura de equilibrio, que es la temperatura final, menos la inicial. Ya sabemos que en este tramo, la inicial ya es 0, porque el hielo ya se descongeló en agua a 0 grados centígrados. Es igual. Menos 240, que es la masa del agua. El calor específico del agua es 1. Y la variación de temperatura es igual a la temperatura de equilibrio, menos la inicial, que es 85 grados centígrados. Continuamos. Multiplicamos. El hielo necesita 525 calorías para elevar su temperatura a 0 grados centígrados. Necesita 5600 calorías para descongelarse completamente. Y este valor son las calorías que necesita para elevar su temperatura hasta esa temperatura de equilibrio. Es igual. Menos 240 TF más este dato de 20.400 calorías. Viene a ser el total de calorías que pudiera entregar el agua hasta disminuir hasta 0 grados centígrados, que sería su tope. Porque de ahí, si quiere bajar la temperatura, primero tiene que empezar a congelarse si sigue entregando calorías. ¿Sí? Ahora, aquí sucede algo interesante. 525 necesito y tengo 20.400. ¿Me alcanza? Sí. Si le resto, más o menos me quedan unas 16.900. Necesito 5.600. ¿Me alcanza? Sí. Entonces, esta fórmula sí se aplica a este problema. Vamos a pasar los TF a la izquierda. Pasaría 240 TF. Los términos independientes a la derecha. Menos 525 menos 5.600. Como me alcanza, esta respuesta me queda positiva. O sea, en otras palabras, con estas 14.275 calorías que me sobran, yo voy a encontrar la temperatura de equilibrio. Si ustedes se dan cuenta, 240 más 70 son 310 TF. Y estos 310 es la masa total. 70 más 240, 310 gramos. Pero ya es agua. Entonces, con estas calorías, esta masa de agua que está a 0 grados centígrados, ¿a qué temperatura final puede llegar? Eso es lo que estamos encontrando. Entonces, la temperatura final, lo que hacemos es dividir y nos queda 46,05 grados centígrados. ¿Sí? Ahora, mucho cuidado. Si ustedes aplican esta fórmula y al momento de realizar esta operación les quedaba negativo, significa que no alcanzan las calorías que puede entregar el agua para que pase esto. Puede ser que se alcance para que el hielo llegue hasta 0 grados centígrados. Pero en cambio no puede ser que alcance para que todo el hielo se descongele. Y eso es lo que vamos a hacer en este segundo problema. Muy bien. Es una masa de hielo de 200 gramos a menos 20 grados centígrados. Se mezcla con 150 gramos de agua a 60 grados centígrados. Determinar la temperatura de equilibrio. Aparentemente un problema muy similar, pero sin embargo la respuesta es diferente. Aplicamos toda la fórmula y miren, nos damos cuenta que para que todo el hielo le eleve la temperatura a 0 grados centígrados, 2000 calorías. Para que todo el hielo se descongele, 16.000 calorías. 200 TF para que eleve la temperatura final, si es que pasara eso, es igual a menos 150 TF, ¿verdad? Y menos con menos, más 9.000. O sea, podrían entregar hasta 9.000 calorías si el agua baja su temperatura de 60 a 0 grados centígrados. Ahora miren, necesito 2.000 para que eleve la temperatura a 0. Tengo 9.000. ¿Me alcanza? Sí. ¿Y cuántos me sobrarían? 7.000. 9.000 menos los 2.000 me sobran 7.000. Necesito 16.000 para que todo el hielo se convierta en agua y solo me sobran 7.000. ¿Me alcanza? No. Entonces no va a pasar todo esto. Y aquí es donde analizamos. El primer término le ponemos sí, porque sí va a pasar eso. El segundo lo modificamos. Ya no vamos a tener que todo el hielo se va a convertir en agua.
sino cierta cantidad de esa masa de hielo se va a descongelar. Por eso ya no pongo masa de hielo, sino la masa de agua descongelada, por calor latente de fusión. Si es que eso ya no va a pasar, si es que ya no se va a descongelar todo el hielo, peor va a elevar su temperatura. Este término le quitamos, por eso ya no aparece. Es igual a menos la masa de agua, calor específico, y aquí se mantiene. Pero aquí con una observación. Ya sabemos que si va a entregar estas 9000 calorías, la temperatura final a la que va a llegar el agua es de 0 grados centígrados. El hielo llega a 0 grados centígrados. Llega a la temperatura de equilibrio y se dejan de pasar calor. Entonces ya sabemos que la respuesta va a ser 0 grados centígrados, pero con cierta cantidad de masa de hielo y con cierta cantidad de masa de agua. ¿Sí? Recordemos que se transfieren calor hasta que tengan la misma temperatura, no hasta que tengan el mismo estado. Muy bien. Reemplazamos los valores, ya obtuvimos antes 8000 calorías. Ahora, la masa que se va a convertir en agua, no sabemos. Por el calor específico que el hielo que es 80 por m, por la masa de agua que se va a descongelar. Aquí, la masa de agua 150, calor específico del agua es 1. Variación de temperatura, temperatura final 0. Ya sabemos que debe ser la temperatura de equilibrio. Menos la inicial que es 60. Menos 150 por menos 60, 9000 calorías. Justo lo que decíamos arriba, ¿verdad? Esas son las calorías que pueden entregar hasta 0 grados centígrados. Restamos y de hecho, las 7000 calorías que nos sobraron. Pero con 7000 calorías no se derrite todo el hielo, sino cierta cantidad. Muy fácil. Pasamos a dividir los 80 que representa el calor latente de fusión. Y 7000 para 80, 87,5 gramos. O sea, de los 200 gramos de hielo, solamente 87,5 gramos se van a convertir en agua. ¿Cuál es la masa total que me queda de agua? Los 87,5 que se descongelaron, más 250 gramos de agua que bajaron su temperatura a 0 grados centígrados. O sea, 237,5 gramos de agua. ¿Y cuánta masa nos queda de hielo? Los 200 menos los 87,5 que se descongelaron. 112,5 gramos. Esa es la respuesta. 237,5 gramos de agua y 112,5 gramos de hielo. ¿Sí? Todo en el punto de fusión, a 0 grados centígrados. ¿Sí? Una forma de comprobar. 200 más 150, 350 gramos es todo el sistema. 237,5 más 112,5, 350 gramos, todo el sistema. ¿Sí? En la próxima clase vamos a ver otro tipo de problemas en los cuales vamos a utilizar esta forma.